presentar y explicar la Revolución de 1820. La Revolución de 1820 es el conjunto de procesos revolucionarios que tuvieron lugar en Europa alrededor de 1820. Fue la primera de las llamadas oleadas o ciclos revolucionarios que sacudieron Europa con posterioridad a las guerras napoleónicas y que se repitieron sucesivamente en las revoluciones de 1830 y la de 1848. Sus ejes ideológicos fueron el liberalismo y el nacionalismo. Dado que los países más afectados fueron los del sur de Europa, España fue el epicentro de un movimiento que se extendió a Italia y Portugal, y por otro lado, Grecia. Se le ha llamado ciclo mediterráneo. Estos países tomaron como referencia las primeras revoluciones liberales o burguesas, producidas a ambos lados del océano, como son la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ambas tenían como base ideológica la Ilustración. Las revoluciones de 1820 surgieron como consecuencia de la Restauración, que se produjo debido a la derrota de la Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legitimistas del Congreso de Viena de 1815, y también con la intervención de la Santa Alianza. Esta alianza consiguió evitar contagios revolucionarios a otros países. El epicentro de la Revolución de 1820 es España. Fernando VII, el deseado, que había pasado la guerra de la independencia española retenido en Francia, a su vuelta a España rechazó jurar la Constitución española de 1812, la llamada de Cádiz o la Pepa, que los liberales de la Corte de Cádiz habían promulgado en nombre de la soberanía nacional. Restaurado en el trono como un rey absoluto, comenzó una dura represión de los liberales, muy numerosos en el ejército, que intentaron una serie de pronunciamientos militares fracasados entre 1816 y 1820. Como podéis observar, esta imagen nos muestra el itinerario seguido por las tropas de riego en 1820 y focos revolucionarios en otras ciudades de España. Demos paso a la Revolución de las Cabezas de San Juan. El 1 de enero de 1820 se produce el pronunciamiento del coronel Rafael de Riego. Puesto al frente de las tropas distribuidas y alojadas en las cabezas de San Juan y apoyado por otros oficiales como Antonio Quiroga, proclamó la Constitución y detuvo al general en jefe del cuerpo en el cual participaba, conde de la Bisbal, que pretendía embarcarse a América para sofocar los movimientos independentistas. A la espera de recibir apoyo del resto del ejército y de las ciudades más importantes, las tropas de Riego fueron avanzando por Andalucía, sin decidirse a emprender una marcha clara en dirección a Madrid, pues encontraron poco apoyo y el intento temerario parecía que iba a terminar con el mismo fracaso que sus predecesoras. A comienzos de marzo, mientras se iban dispersando las tropas de Riego, estalló una insurrección liberal en Galicia, que se expandió por todo el país, en lo que se convirtió en una verdadera revolución. Una muchedumbre rodeó el Palacio Real de Madrid el día 7 de marzo, y el general Ballesteros informó al rey de que no podía garantizar la fidelidad del ejército de centro. Fernando VII, viéndose acorralado, esa misma noche firmó un decreto por el que se sometía a la voluntad general del pueblo, y 3 días más tarde juró finalmente la Constitución de Cádiz, incluyendo la famosa frase «Marchemos francamente», y yo el primero, por la senda constitucional. A continuación, el trienio liberal. Con el ejercicio del poder por parte de los liberales se desarrolló el periodo llamado Trienio Liberal, que duró desde 1820 hasta 1823, en que unas nuevas cortes retomaron la obra legislativa gaditana, con el claro propósito de acabar con las bases económicas, sociales y políticas del antiguo régimen. Los 100.000 hijos de San Luis. La breve duración del nuevo régimen se debió a la intervención estatal. Inicialmente, solo Rusia dejó claro su posición. Mediante una circular, la protegía a las demás potencias europeas que no reconocieran al nuevo régimen. Posteriormente, la Santa Alianza se reunió en el Congreso de Verona en 1822 y decidió que Francia invadiese España para ayudar a Fernando VII y restaurar el absolutismo. Francia envió el 7 de abril de 1823 un cuerpo formado por los 100 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, en la batalla de Trocadero, el 31 de agosto. Acabaron con la última resistencia bombardeando Cádiz durante varios días y liberando al rey, quien volvió a gobernar de forma absoluta.
Comencemos con la extensión a otros países de Europa meridional. Portugal. La revolución se extendió a Portugal desde España. La llamada Revolución Liberal de Oporto se inició en esa ciudad en agosto de 1820 entre la burguesía mercantil, descontenta por la apertura de nuevos puertos brasileños al mundo, y reclamaron una constitución. Todas las capas sociales se reunieron, ya que el principal objetivo de la revolución era la vuelta de la familia real que llevaba viviendo en Brasil desde la invasión de Napoleón. Se formó una asamblea constituyente y elaboraron una constitución inspirada en la española de 1812. El rey Juan VI tuvo que regresar a Portugal en 1821, dejando como sucesor de Brasil a su hijo Pedro. Entonces las cortes portuguesas, que estaban descontentas porque había un sucesor en Brasil, pidieron el regreso de Pedro. Los diputados brasileños abandonaron las cortes y Pedro proclamó la independencia de Brasil en 1822. La revolución liberal había triunfado en Portugal, pero tuvo que sufrir la separación de Brasil. Nápoles. El reino de Nápoles, llamado desde 1816 de las dos Sicilias, era el reino más extenso de la península italiana y el de gobierno más reaccionario, ejercido por un monarca de la Casa de Borbón. También influida por la Revolución Española, en julio de 1820, estalló una revuelta en la ciudad de Nápoles, que había sido preparada por la Carbonería, una sociedad secreta nacionalista y liberal que soñaba con la unificación de la península italiana, cuyos miembros son llamados carbonarios, liderados por un oficial, Guglielmo Pepe. El éxito de la revolución obligó al rey Fernando I a aceptar una constitución inspirada en la española de 1812. A la vista de la extensión y la gravedad del movimiento, la Santa Alianza se reunió en el Congreso de Troppau en octubre de 1820 y decidió enviar un ejército austriaco a sofocar la revolución. En 1821 los austriacos se enfrentaron a las tropas de Pepe en Antródoco, en el Lacio. Tras vencer la batalla invadieron Nápoles, restaurando el absolutismo. Piamonte. El reino de Piamonte, denominado oficialmente el Reino de Cerdeña, era regido por la Casa de Saboya. El rey Víctor Manuel I, que residía en la isla de Cerdeña, volvió a Turín en 1814, tras la derrota de Napoleón y la reconstitución del territorio continental. En este reino estaba el principal foco del nacionalismo italiano. Víctor Manuel I abdicó en favor de su hermano Carlos Félix, quien tuvo que reconocer la constitución elaborada por los revolucionarios liberales y también inspirada en la española de 1812. La Santa Alianza, reunida de nuevo en el Congreso de Laibach, ordenó al ejército austriaco que estaba en Nápoles avanzar a Turín e intervenir en apoyo del rey Carlos Félix, quien recuperó su poder absoluto.